Hay un teléfono que revisas cada noche esperando un mensaje que no llega. Es de tu hijo, el que se alejó, el que ya no contesta como antes, el que parece haberse ido a un lugar donde tus palabras ya no lo alcanzan. Y hoy quiero decirte algo que necesitas escuchar con toda claridad. Dios ya está trabajando para traerlo de vuelta. Aunque en este momento no puedas ver ninguna señal de eso, sabes exactamente de quién hablo. Ese hijo, esa hija, que un día estaba cerca, que compartía la mesa, que contaba lo que le pasaba, y que poco a poco, sin que tú pudieras hacer nada para evitarlo, empezó a alejarse. Quizás fueron malas decisiones, quizás fue una amistad equivocada, quizás simplemente dejó de creer en lo que tú le enseñaste. Y ahora las llamadas son cortas, las visitas son escasas, y el silencio entre ustedes se ha vuelto costumbre. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la distancia que hoy sientes con ese hijo no significa que Dios haya perdido el control de esa historia. Vas a descubrir una de las parábolas más poderosas de toda la Biblia, contada por el propio Jesús, que expone exactamente lo que está ocurriendo detrás de escena mientras tú esperas. Y sobre todo vas a recibir la palabra exacta que necesitas para seguir orando con esperanza, incluso cuando cada señal visible parece decir lo contrario. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que esta palabra te está tocando justo en ese lugar donde llevas años orando en silencio, suscríbete a este canal ahora, porque aquí Dios habla cada día a padres y madres que están exactamente en tu misma situación. Y si tienes a alguien específico en mente mientras escuchas esto, alguien que se alejó y que tú sigues esperando que regrese, dale like antes de seguir escuchando. Ese gesto simple permite que esta palabra llegue a alguien más que hoy también está esperando, con el corazón cansado, el regreso de alguien que ama. Empecemos. Hay una diferencia enorme entre un hijo que se pierde y un hijo que se aleja. Perderse implica que ya no hay ningún camino de regreso posible. Alejarse, en cambio, describe una distancia, no una desaparición definitiva. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente la manera en que puedes orar por esa persona que hoy sientes tan lejos. Jesús contó una historia que probablemente has escuchado antes, pero que quiero que mires hoy con ojos completamente nuevos. Porque cada detalle de esta parábola contiene algo específico para lo que tú estás viviendo ahora mismo. Había un hombre que tenía 2 hijos, y el más joven, en un momento que probablemente rompió el corazón de su padre, de una manera que las palabras apenas pueden describir, se acercó a él y le dijo algo impensable para esa cultura: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Detente en esa petición un momento. En la sociedad de esa época, pedir tu herencia mientras tu padre todavía estaba vivo era prácticamente lo mismo que decirle: «Para mí, ya estás muerto. Quiero lo que me tocaría recibir de todas formas, pero lo quiero ahora, porque ya no quiero seguir bajo tu casa, bajo tus reglas, bajo tu cuidado». Y la Escritura describe algo que probablemente resuena directamente con lo que tú has vivido. El padre, sin discutir, sin reprender, sin intentar retenerlo a la fuerza, repartió sus bienes entre los 2 hijos. Piensa en el dolor que eso debió representar. Este padre sabía, probablemente mejor que nadie, lo que estaba a punto de ocurrir. Conocía a su hijo, conocía sus debilidades, su impulsividad, su falta de experiencia para manejar tanta libertad de golpe. Y aún así, lo dejó ir. No lo encadenó a la casa. No le negó la herencia como castigo. Lo dejó tomar su propia decisión, aunque esa decisión iba a llevarlo directo hacia el dolor. Y no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo que tenía, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero aquí es donde todo cambió, porque después de gastar todo lo que tenía, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a faltarle lo necesario. Y llegó a un punto tan bajo que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, un trabajo que, para alguien criado en la cultura judía de esa época,
representaba el nivel más profundo de humillación imaginable. Y la Escritura describe algo desgarrador. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba nada. Piensa en la distancia que existe entre el hijo que exigió su herencia con orgullo y el hombre que ahora estaba dispuesto a comer comida de cerdos porque nadie más le ofrecía nada. Esa es exactamente la distancia que muchas veces el alejamiento produce. Empieza con una decisión que parece llena de confianza y libertad, y termina en un lugar de vacío que nadie hubiera podido predecir al principio. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido, porque quiero que notes algo específico en esta historia, algo que casi nunca se menciona con suficiente atención. En ningún momento la Escritura describe que el padre dejó de pensar en su hijo. No sabemos exactamente qué estaba haciendo ese padre durante todo el tiempo que su hijo estuvo lejos, gastando su herencia, hundiéndose cada vez más en su propia decisión. Pero el resto de la historia revela algo que solo puede explicarse de una manera. Ese padre nunca dejó de esperar, nunca dejó de mirar hacia el camino, nunca perdió la esperanza de que su hijo algún día decidiera regresar. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir, algo que representa el punto de giro más importante de toda la parábola. La Escritura describe que el hijo, en medio de esa miseria, volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Ese momento, volviendo en sí, es exactamente lo que muchos padres están orando que ocurra en la mente y el corazón de ese hijo que hoy está lejos. Un momento de claridad, un momento donde, en medio de todo lo que ha vivido, algo despierta y le hace ver la realidad de dónde está y hacia dónde necesita regresar. Y este detalle lo cambia todo, porque revela algo profundamente importante sobre cómo Dios trabaja en la vida de las personas que se alejan. Muchas veces, el proceso de regreso no comienza con una intervención dramática y visible desde afuera. Comienza con algo silencioso, interno, casi invisible, que empieza a moverse dentro de esa persona mucho antes de que tú puedas ver cualquier señal externa de cambio. Esto significa que ahora mismo, mientras tú sigues orando sin ver ningún resultado visible, es completamente posible que algo esté empezando a moverse dentro de esa persona que amas. Algo que todavía no se ha manifestado en sus acciones, pero que ya está trabajando en lo profundo de su corazón. Pero volvamos a la historia, porque lo que ocurre después es exactamente el clímax que necesitas escuchar hoy. El hijo se levantó y fue a su padre. Y la Escritura describe algo que, si lo lees con atención, revela el corazón completo de este mensaje. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Detente completamente en esta imagen. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Esto significa que ese padre no estaba dentro de la casa, ocupado con sus propios asuntos, esperando pasivamente a que su hijo tocara la puerta. Estaba mirando hacia el camino, probablemente todos los días, probablemente durante meses o incluso años, con los ojos puestos en la distancia, esperando el momento en que reconociera una figura familiar acercándose. Y cuando finalmente ese momento llegó, el padre no esperó a que el hijo llegara completamente a la puerta para recibirlo con dignidad. Corrió. Un hombre de esa cultura, de esa edad, con la posición social que tenía, corrió por el camino. Algo que en esa época era considerado indigno para alguien de su estatus, porque correr significaba levantarse las vestiduras, exponer las piernas, comportarse de una manera que no correspondía a un hombre respetable. Pero a ese padre no le importó nada de eso. Corrió, abrazó a su hijo, lo besó, antes incluso de escuchar completamente la disculpa que el hijo había preparado.
Y este es exactamente el corazón de lo que Dios quiere que entiendas hoy sobre ese hijo que se alejó de ti. El padre en esta historia representa a Dios mismo, y la manera en que corrió hacia su hijo, sin esperar a que llegara completamente arrepentido y perfecto, sin exigir explicaciones detalladas antes de mostrar amor, revela algo sobre el carácter de Dios que necesitas grabar en tu corazón hoy. Él no está esperando a que ese hijo tuyo tenga todo resuelto, todo perfecto, para empezar a moverse hacia Él. Está corriendo hacia esa persona ahora mismo, de maneras que tú probablemente no puedes ver todavía, tal como este padre corrió por el camino mucho antes de que su hijo llegara completamente a la casa. El hijo, todavía con su discurso preparado, empezó a decir: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero fíjate que nunca llegó a terminar la parte donde pedía ser tratado como un jornalero. El padre lo interrumpió, dirigiéndose a sus siervos: «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, había sido perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Piensa en la magnitud de esa restauración. No fue un perdón a medias, un recibimiento distante mientras el hijo demostraba con el tiempo que merecía ser aceptado otra vez. Fue una restauración completa e inmediata. El mejor vestido, no ropa de segunda mano. Un anillo, símbolo de autoridad y pertenencia a la familia. Calzado, algo que solo los hijos libres usaban, no los sirvientes. Y una fiesta completa, con celebración pública, no una reintegración silenciosa y avergonzada. Sin embargo, hay algo más profundo detrás de esta historia que necesito que consideres, porque es exactamente lo que probablemente estás sintiendo tú también en este proceso de espera. La parábola incluye a un segundo hijo, el hermano mayor, que había permanecido fiel en la casa todo ese tiempo. Y cuando escuchó la música y la fiesta, y descubrió que era por el regreso de su hermano, se enojó y no quería entrar. Le dijo a su padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no, habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo». Esta reacción es completamente comprensible, y probablemente refleja algo de lo que tú también podrías sentir si finalmente ves a ese hijo regresar. Una mezcla de alivio y quizás algo de frustración por todo el dolor que ese proceso de alejamiento causó en el camino. Pero mira la respuesta del padre, porque contiene una verdad que necesitas escuchar tanto para el hijo que se fue como para lo que tú mismo has vivido esperándolo. «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». El padre no rechazó al hijo mayor, ni minimizó su fidelidad. Simplemente explicó que la alegría por un hijo que regresa no le resta valor a la fidelidad del que nunca se fue. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Esta parábola termina justo ahí, sin decirnos si el hermano mayor finalmente entró a la fiesta o no. Y esto es intencional, porque Jesús estaba dejando una pregunta abierta para cada persona que escuchara la historia. ¿Vas a permitir que la alegría de un regreso te cierre el corazón, o vas a unirte a la celebración de algo que Dios mismo está celebrando? Salmos 126, versículos 5 y 6, describe algo que conecta directamente con todo el proceso de espera que tú has vivido. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cada oración que has hecho por ese hijo, cada lágrima derramada en silencio pensando en él, cada noche que te has quedado despierto preocupado por su bienestar, no ha sido tiempo desperdiciado. Según esta promesa, esas lágrimas son exactamente la semilla que un día produce la cosecha de regocijo que estás esperando.
Y esto nos lleva de vuelta a un detalle de la parábola, que quizás pasaste por alto la primera vez que la escuchaste, pero que es exactamente el corazón de lo que Dios te está diciendo hoy. El Padre vio a su Hijo cuando todavía estaba lejos. Esto significa que no necesitas esperar a que ese Hijo tuyo esté completamente cerca, completamente arrepentido, completamente listo, para que Dios empiece a moverse hacia él. Dios ya lo está viendo, aunque tú todavía no puedas verlo. Dios ya está corriendo hacia esa historia, aunque desde tu perspectiva parezca que nada está cambiando todavía. La distancia que hoy sientes con esa persona no es evidencia de que Dios perdió el control de esa historia. Es, más bien, el espacio donde Dios está trabajando de maneras que tú todavía no puedes ver completamente, tal como trabajó en el corazón de aquel hijo mucho antes de que decidiera levantarse y caminar de regreso a casa. Así que quiero que recuerdes 3 cosas concretas mientras sigues esperando a ese hijo que hoy sientes lejos. Primero, que el volver en sí que experimentó ese hijo en la parábola es exactamente el tipo de despertar interno que puedes seguir pidiendo en oración. Un momento de claridad que Dios puede producir en el corazón de esa persona, incluso en medio de circunstancias que hoy no logras entender ni controlar. Segundo, que el Padre nunca dejó de mirar hacia el camino, y eso significa que tu espera, por más larga que se sienta, no tiene que convertirse en resignación. Puedes seguir esperando activamente con los ojos puestos en la posibilidad de un regreso, exactamente como lo hizo ese padre. Y tercero, que cuando ese regreso finalmente llegue, no será un recibimiento a medias ni una restauración lenta y desconfiada. Será, según lo que Jesús mismo describió, una celebración completa, un regreso a la dignidad total, exactamente como sucedió con ese hijo que llegó pensando que solo merecía ser tratado como jornalero y terminó recibiendo el mejor vestido y una fiesta completa. No tienes que fingir que esta espera no duele. El padre de la parábola probablemente sintió cada día de ausencia como una herida abierta, pero eso no le impidió seguir esperando, seguir mirando el camino, seguir creyendo que el regreso era posible. Si esta palabra te tocó hoy, quiero pedirte algo antes de que sigas con tu día. Escribe en los comentarios: Dios, confío en que estás trayendo de vuelta a quien amo. No lo escribas como una frase cualquiera. Escríbelo pensando específicamente en esa persona, como una declaración de fe que sostiene tu espera. Si conoces a otro padre o madre que hoy también está esperando el regreso de un hijo alejado, comparte este mensaje con esa persona ahora mismo. Puede ser exactamente la palabra que necesita escuchar hoy. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque mañana Dios tiene preparada otra palabra, exactamente para lo que estás viviendo en esta espera. Power con Erin Baum, porque la paz que buscas no está en tener ya la fecha exacta de ese regreso. Está en confiar en que la misma mano que vio a un hijo perdido cuando todavía estaba lejos y corrió hacia él antes de escuchar una sola palabra de explicación, está viendo ahora mismo a esa persona que tú amas y ya está corriendo hacia ella, aunque tú todavía no puedas ver el camino completo.